Amables televidentes, muy buenas noches. Como todos los jueves, estamos aquí con ustedes en el programa 2000 años después. Aquí en FeTV, su canal de la misericordia, su canal de la JMJ 100% católico. Hoy tenemos un programa de lujo también. Tenemos un invitado, es un joven, para que podamos compartir con ustedes la experiencia, la impresión, el frescor que transmite la juventud. Yo sé que nosotros tenemos un segmento de la audiencia que es de cierta edad mediana, como por ahí por los años más o menos del medio, y también tenemos muchos jóvenes. Pues para esos jóvenes, pensando en ustedes también, y también en los que no son tan jóvenes, hemos invitado a un joven que se llama Esteban. Esteban nos vino a acompañar después de una invitación que le hicimos para compartir con ustedes la experiencia de la vida, la experiencia de la espiritualidad, la experiencia de Jesús en la vida de todos nosotros, para que no digan que solamente creemos en Cristo los que tenemos ya cierta cantidad de años. Vamos a hablar con un joven que está en la plenitud de la vida y que nos viene a compartir generosamente, con todo su corazón y para todos ustedes, esa experiencia, porque qué dicha empezar a buscar a Cristo y amarlo e imitarlo desde la más temprana juventud. Buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos nuestros televidentes. Buenas noches, señor Luis. Pues aquí, gracias a Dios que me dio esta oportunidad de poder compartir mis experiencias de católico desde un punto de vista joven, como se le suele decir, aquí en Canal 5. A ver, Esteban, dinos un poquito más de ti primero. Las personas no te conocen aquí, porque te conocen allá en tu barriada. Entiendo que eres un líder comunitario. En la escuela las muchachas tengo referencias de que ahí va Esteban, dice. Cuando pasa de que allá va Esteban y comienzan... Bueno, el rostro te delata. Háblanos un poco de ti. Mi nombre es Esteban Francisco Cárdenas Castro. Tengo 17 años, me confirmé recientemente, fui bautizado cristiano católico, vengo de una familia católica, mi papá es el señor Roquel Cárdenas, estoy seguro que mucha gente aquí ya lo conoce. Ese señor que viene aquí, ese joven. Sí, ese joven. Que con quien yo converso, ese es tu papá. Sí, él es mi papá. Oye, pero qué honor. A ver, continúa. He sido criado bajo un hogar católico. Desde muy pequeño recuerdo que siempre me instruyeron dentro de la doctrina de lo que era la iglesia, me enseñaron a amar a Jesucristo, la Eucaristía, y desde siempre he sentido ese amor, bueno, no desde siempre, porque hay que decir que de niño recuerdo haber hecho muchas travesuras y siempre está... No puede ser. Sí. Hasta Don Bosco las hacía. La mamá le pegaba. Sí. A Don Bosco, sí. Ah, bueno, entonces ya estoy un paso más cerca de ser como Don Bosco. Claro que sí, claro que sí. Pero siempre, desde que me fueron instruyendo dentro del camino de lo que era la iglesia, he aprendido a amar a Jesucristo, he aprendido a honrar la Eucaristía y he encontrado ese tesoro que muchos jóvenes hoy en día, muchas personas en el mundo hoy en día se pierden, ya sea por miedo al compromiso, ya sea porque les aterra la idea de tener que rendir a un ser superior o la razón que sea, pero yo estoy aquí y puedo dar fe de que haber conocido a Jesucristo, que me hayan instruido dentro de esta iglesia es una de las mejores, es la mejor y es el centro de mi vida actualmente como joven. O sea que es de seguro el mejor regalo que te han hecho tus padres. Sí, por supuesto. La fe católica, fe en la iglesia. Haberme bautizado católico. ¿Y por qué sientes que eso es un gran regalo, ser católico? Por ejemplo, por allá en la calle hay muchas propuestas que hablan de un Jesucristo, de la Biblia. Aquí está la unción, una prédica muy intensa. ¿Por qué te sientes cómodo, seguro, feliz de haber nacido, crecido, estudiado y confirmado en la Iglesia Católica? Para mí, la Iglesia Católica es la verdadera porque proviene de Jesucristo. Y esto nos lo prueba tanto el Evangelio como los sacramentos dentro de todo. Pero en mi opinión, una de las principales razones por la que puedo estar seguro de pertenecer a la Iglesia Católica es por la presencia de los sacramentos.
porque es los medios a través de lo que Jesucristo nos dio para acercarnos más a Él y a su Padre, ya sea la confesión, sea la Eucaristía, la confirmación, todos estos sacramentos, en mi opinión, los 7, es una de las razones principales por las que yo considero que la Iglesia Católica es la verdadera y es en la que uno debe apoyarse. ¿Y quiénes han sido tus principales maestros en la fe? Mis padres. Tus padres. ¿Podrías compartirnos un poquito de más o menos por qué dices eso? ¿En qué momento lo hacían de vez en cuando? ¿Lo hacen de vez en cuando? ¿Cómo ha sido, si podemos compartir la experiencia un poquito, cómo ha sido el método para que ellos hayan sido esa calidad y tan buenos maestros como tú lo acabas de afirmar? Pues yo recuerdo el primer combate espiritual, por así llamarlo, era cuando en la escuela los niños hablaban de Santa Claus, hablaban de la de los dientes, ustedes saben, ¿no? Todas estas cosas. Y recuerdo que, por supuesto, niño, fui y le pregunté a mis padres. Y ambos padres me dijeron, Esteban, eso no existe. Esteban, eso es mentira, es un invento de esto o aquello. Y ya sea que lo hacen para vender, ya sea que lo hacen para que los niños se porten bien, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que eso pudo ser como en primer grado, tal vez, que luego yo iba a la escuela y les decía a los niños, no, Santa Claus no existe, eso es mentira, y los niños lloraban porque no podían, en su cabeza no cabía que Santa Claus no le trajera los regalos. Tú sabes que una vez en mi vida yo fui un Santa Claus en el barrio. ¿Ah, sí? Sí, como no, así que tengo que confesarlo, ¿no? Para que si quieren tirarme piedras, pues las merezco, pero sí, fue en una época y luego pues uno va profundizando en la fe y conociendo que esa no es una práctica correcta, que es un personaje no solo ficticio, sino hay un teólogo amigo mío que me enseñó que es un personaje hasta satánico, un teólogo conocido como Roquel. Me enseñó esa parte, ese componente y me lo fundamentó. Muy buen teólogo. ¿Tiene algún libro ese? Tiene un libro que se llama Temas Candentes de la Iglesia Católica, de la cual viene la 4ª edición. ¿No has visto la portada? No. Ah, ¿no te la ha mostrado? No. No, tienes que ver esa portada de la 4ª edición que viene ya bajo el sello de la San Pablo. Wow. Solamente y con una reseña en la contraportada escrita por el director, el que dirige el que analiza los libros en la editorial San Pablo, cuando son de contenido doctrinal como este, los leen para revisar que cumpla con cada coma y cada punto y coma y punto y seguido con la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Y no solo se la leyó, sino que tuvo que estudiar por allá para confirmar lo que aquí decía, porque lo que ahí dice tiene que leer muchos libros para confirmarlo, y escribió la reseña. Bueno, ese filósofo, porque también es filósofo. Ah, también es filósofo. Y también es especialista en electricidad. ¡Wow! ¿Qué te parece? Impresionante. Voy a tener que leer ese libro. Sí, tiene que ser ese libro. Bueno, él me enseñó esa parte. Así que tú fuiste primero, pues, a través de la inquietud de Santa Claus. Pero ese es en negativo, porque es un no hagas esto. Y en el positivo, en cuanto al sí, esto es por aquí, la doctrina, lo que enseña. ¿Cómo fue esa enseñanza? ¿Cómo fue el método? Pues recuerdo que mis primeras instrucciones dentro de la fe siempre fue algo meramente racional. Siempre fue a través de la doctrina, a través de la enseñanza. ¿Cómo decirlo? Mi papá me fue instruyendo, ambos, mis padres me fueron instruyendo, recuerdo que tenía un pequeño libro que era una Biblia, pero resumida y con dibujos de todas las historias de Jesús. Pero poco a poco, a medida que iba creciendo, a mí me iba dando curiosidad sobre lo que era la doctrina, sobre lo que era el porqué de las cosas, la razón de ser de esto, la razón de ser de aquello. Poco a poco me fueron instruyendo en cómo Dios es un ser superior, cómo nos dejó su iglesia, cómo su Hijo bajó del cielo. Y todas estas enseñanzas me las fueron dando poco a poco, desde niño hasta ser más grande. Y por supuesto, en medio de todo eso, la educación por delante de ser respetuoso y todas estas cosas que entran dentro de una crianza cristiana. Pero entonces tú le hacías preguntas a tu papá, ¿te surgían dudas? Y yo se las hacía a mi papá. Por ejemplo, ¿tienes alguna que quieras compartir con nosotros, que te recuerdes? Recuerdo que primero empecé simplemente haciendo dudas en general sobre historia, sobre ciencia, pero poco a poco fueron surgiendo. Siempre recuerdo que era en la Eucaristía y mi papá me decía, espera, Esteban, espera que salgamos y luego me haces la duda. Pero siempre me surgía en el momento, papá, ¿por qué el Padre hace eso? ¿O por qué alzan el pan? ¿O por qué en ese momento la gente se arrodilla? Y así poco a poco siempre iban surgiendo las dudas sobre el rosario, sobre la Virgen María.
y siempre era a través de como pequeños tips que me iba dando que yo iba aprendiendo más y más, poco a poco. Claro, y todavía estoy seguro te surgirán preguntas, porque uno no termina de preguntarse. No, sí, por supuesto. Hasta que uno se da por vencido. Exacto. Dice, me basta el amor de Dios. Lo demás me lo explicará allá, espero, es porque esperamos todos estar en el cielo, que Él nos explique lo que falta, porque no hay forma tampoco de agotar la inteligencia de las cosas que Dios hizo. Pero además de enseñarte, ¿tú tienes hermanos? Sí. A ver, ¿cuántos hermanos son? Son 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. ¿Y cómo se llaman? Se llama, en el mismo orden descendente, son Lucía, Marián y Juan Pablo. Entiendo que es Lucía del Pilar. Lucía del Pilar. Como la Virgen del Pilar. Correcto. Y Lucía, bueno, tiene tantas Santa Lucía, Santa también Lucía. hay tantas Lucías santas. ¿Le puedes mandar un saludo? ¿Estarán viendo? O a lo mejor no están viendo. No sé si me estarán viendo. Pero por las dudas, mejor que tal si le mandas un saludo. Un saludo para ustedes, toda mi familia, mi mamá, Lucía, Marián y Juan Pablo, que si me están viendo, hola. Sí, pero además de la enseñanza, porque es muy bonito decir, mi papá y mi mamá fueron como maestros de formación, pero el hogar no es solo formación en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a digamos, dulzura, afecto, cariño, buenos ejemplos. ¿Recibiste buenos ejemplos de tu papá y tu mamá? Sí, por supuesto que Perdona, sí. las preguntas son bastante crudas, pero ese es el asunto, ¿no? Sí. ¿Sí? Como en cualquier familia siempre hay problemas, siempre hay discusiones. Es mentira que nosotros por ser cristianos tenemos la familia perfecta, pero siempre he recibido las mejores enseñanzas, los mejores ejemplos de mis padres que siempre tratan de llevar nuestra familia de la mejor forma. Por supuesto que hemos tenido discusiones, por supuesto que ha habido momentos en los que yo le he alzado la voz a mi mamá o me he molestado con mi papá, pero esto nunca ha sido impedimento para que nos perdonemos y volvamos siempre como familia. Caramba, interesante, porque la lucha más grande, Esteban, tú tienes 17 años, la lucha más grande que la persona tiene en la vida es contra uno mismo, contra el genio, el mal carácter o buen carácter. El carácter no es que sea ni bueno ni malo, es una fuerza que, la personalidad, que se manifiesta de un modo o de otro, y según cómo se manifieste se puede pensar que es mal carácter o buen carácter, pero es la persona que tiene vida, que tiene voluntad. Entonces la lucha es cómo dominar con la voluntad esas tendencias así puntuales, impulsivas del carácter. Cuando uno lo domina, entonces uno es fuerte. Y solamente lo domina con la gracia de Dios. Porque las técnicas que te enseñan por ahí son meramente humanas, son son falibles. Sí, pero la gracia de Dios llega al alma. La otra llega a una parte de la mente, que es el pensamiento, la voluntad del otro, llega al espíritu. El alma, el espíritu, esa que dice, como dice la Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi alma, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces, allí. Pero excelente, excelente, porque es que nadie tiene, mira, la única forma de tener padres que son pues 100% si fueran una estatua a uno y una estatua a la otra. Y eso no es así. ¿Quién quiere? Ese es mi papá. No. Tenemos papá y mamá de carne y hueso e hijos de carne y hueso. Hijos de carne y hueso. Muy bien. Entonces, es el mayor, el primogénito. Sí. Y dime una cosa, Esteban, ¿y cómo te va cuando uno aprende y estudia tanto estas cosas? Me pasaba a mí, a tu edad, cuando te mezclas con los muchachos, ¿no te sientes como que apartado de ellos o ellos te apartan a ti o tú te sientes que, no, hombre, esos muchachos andan pensando en cosas muy pasajeras? ¿Cómo es tu relación de joven entre los jóvenes en la sociedad de hoy, en el Panamá de hoy? Pues, hablando con plena sinceridad, hay ocasiones en las que sí reconozco que se me hace aburrido hablar con ciertas personas porque siento que en ellos no encuentro como un tema en común o no son capaces de desarrollar más allá una conversación. Sin embargo, a mí nunca se me ha dificultado mucho, o al menos ahora he aprendido poco a poco, a poder relacionarme fácilmente con las personas, a establecer temas de conversación. De hecho, me dicen que en ocasiones dicen, oye Esteban, contigo se puede hablar de cualquier tema cuando tú quieras. Y yo digo, bueno, pero en lo que es mi círculo de amigos, mi círculo de confianza, sí puedo decir que son muchachos muy inteligentes, que soy capaz de filosofar con ellos,
así como de hacer tonterías y reírnos un rato. Y no, nunca he sentido que me hayan apartado de un lugar o de otro por mi forma de ser o por mi forma de pensar. Y creo que siempre he sabido imponer, no imponer, sino dejar claro mi punto de vista frente a las cosas sin necesidad de entrar en debate. Y digamos, fiestas, Por supuesto. bailes. Sí. Sí voy, pero no bailo. No me gusta bailar. Está bien. Ya te gustará. Ya te gustará en su momento. Perfecto, Esteban. Ahora, nos acabas de decir que te acabas de confirmar. Cuéntanos qué significó para ti esa experiencia de la confirmación. Pues lo que era la confirmación fue una experiencia que siento que ya teniendo pleno conocimiento de lo que iba a hacer, fue algo maravilloso, porque yo entendía perfectamente que yo me estaba dando un paso más allá a lo que era mi fe. Entonces era como que ya podía decir que soy parte voluntariamente dentro de la iglesia, y eso es un paso que solo haces una vez en la vida. Muy interesante. ¿Y eso te califica o te faculta o te da una gracia especial para proclamar la fe y defenderla? De hecho, dicen que ahora ese es nuestro deber como confirmando, de proclamar y defender la fe. Ahora, ¿qué me dices de, por ejemplo, de la generación de jóvenes católicos? Vamos a hablar de ahora del segmento de jóvenes en la iglesia, católicos muy entusiastas, que normalmente dicen que es una frase que no sé si la has escuchado, pero yo sí la he escuchado, y así como tú cuando te toca un tema como que igual me pasa, pero a diferencia tuya, por la edad le enseña a uno que uno tiene que ser un poco más tolerante, ¿no? Porque no sabe lo que está diciendo. Pero, ¿qué te parece la frase que dice, ¿para qué estudiar doctrina o dogmas, conocerlas, si lo importante es el amor? Entre jóvenes he escuchado eso. ¿Así? Sí. No quiero ni mirar para ningún lado para que no sepan a quién me estoy refiriendo. Pues yo digo que entonces, ¿para qué estudiar medicina si lo importante es la intención de querer curar al otro, no? Es muy importante, es la columna vertebral de lo que es nuestra fe. No vas a creer en algo que no conoces, no vas a confiar en algo que no sabes de dónde viene o el porqué de las cosas. Mucha gente cree que nuestra religión es una cuestión de ir a ciegas, no, el Papa dijo esto, así que esto debe ser así. O tienes que ir a misa, ¿por qué? No sé, solo dicen que tienes que ir a misa. No, todo tiene una razón de ser y el porqué de las cosas se encuentra dentro del estudio de lo que es la doctrina. Entonces no podemos decir que solo el amor es lo que nos va a salvar a todos. Por supuesto que es parte importante, pero el conocimiento también es una parte fundamental. Es muy impactante el ejemplo que pusiste de la medicina. ¿Podrías repetirlo? ¿Para qué estudiar medicina si lo importante es la intención de curar al otro? ¿Verdad? Yo también pienso, por ejemplo, una vez me decía una persona a quien aprecio mucho, que no es el mismo filósofo de hace un rato. No, porque este no me hubiera dicho jamás eso. Pero este otro que sí quiere ser filósofo, pero todavía tiene que cumplir unos cuantos años más, me decía que había estado en una comunidad de indígena y que a esos muchachos no hay que estar enseñándoles de la Inmaculada Concepción, pobrecitos. Esos muchachos que están en la naturaleza, ellos perciben el río, ven vida en el río, el aire. Digo, sí, entonces en ese caso, ¿para qué mandarlos a la escuela? Pobres hombres, pobres niños, pobres muchachos. Déjenlos que se vayan a cazar pájaros con los biombos, a que se vayan a bañar al río, así como cuando uno es pelado en el campo, que le gusta es paviarse de la escuela para irse para el monte, los que venimos del monte. Y cosas como esa, ¿para qué mandarle a estudiar, pobrecito? Enseñarle el teorema de Pitágoras. No, hombre, pobres muchachos. ¿Ah? O, por ejemplo, la ley de Ohm. Eso es con el filósofo que sabe de electricidad, ¿no? Estoy tirándolo en una indirecta, porque está en el estudio. Y entonces, ¿para qué, verdad? Exacto. Sería el equivalente. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no vamos a enseñarle el purgatorio? Porque, ¿qué es el purgatorio? O la Inmaculada Concepción, ¿en qué consiste? O la divinidad de Cristo, ¿verdad? Yo creo que es que la gente ve el conocimiento como un peso, como un castigo, como si el enseñarle a alguien algo es agregarle un peso más a su vida. Yo considero que el conocimiento es como quien le quita la venda a alguien que está vendado, ¿no? Valga la redundancia. Claro, es como también ir a la escuela y no querer aprender, porque eso ¿para qué? Y no estudias, no te quedas ahí hasta que descubres tardíamente, allá en años
posteriores que sí había que estudiar para poder llegar a ser lo que uno quiera llegar a ser dentro de lo humano. Y lo sobrehumano, lo sobrenatural, entonces ya sería a través del conocimiento. Muy bien, y te voy a dar la oportunidad que me digas 3 libros que son tus preferidos. Libros. 1, 2 y 3. La pregunta es cruda, pero sé que la contestas bien. Pues he de confesar que yo no acostumbro a leer mucho. Sin embargo, libros que me gustan mucho, me leí El Señor de los Anillos. Como libro literario me gusta muchísimo. En mi opinión es un universo muy amplio y tiene muy buenas enseñanzas. Y fuera de eso, me gusta leer libros para ampliar un poco el conocimiento, aunque no lo hago muy seguido. Me leí un libro sobre la metafísica, me leí la Apología de Sócrates y estoy en rumbo a uno sobre noxología, pero todavía no se ha dado la oportunidad. Y en cuanto a la doctrina católica, ¿algún libro que te llame la atención sobre tu fe católica? Aunque esos son buenos libros, obviamente. Autores católicos como Tolkien, el Señor de los Anillos. La metafísica tienes que especificarme si es la de Aristóteles o es la de Coniméndez. Son conceptos bastante generales, no es nada dentro de la filosofía de uno solo, pero por ahora sí ha mencionado mucho la de Aristóteles. Muy bien, y entonces dentro de la iglesia, ¿qué libros en cuanto a profundizar en la fe? Pues dentro de los libros de la fe católica, no hemos terminado aún porque en mi casa se da algo curioso. En mi casa nuestro papá nos da una especie de clase en general sobre la doctrina y leímos el compendio ¿Una vez al mes? De la iglesia, cuando se puede, la verdad. ¿Una vez cada 6 meses? Tampoco así. Una vez cada 3 meses. Una vez a la semana, al menos. Cuando estaban peladitos así, de 5, 7, 8, entiendo que era toda la semana. Sí, sí. Si no todos los días. Era toda la semana. Ahora a veces el tiempo no nos los permite. Pero empezamos con el compendio del catecismo y ahora estamos con el catecismo en sí, que tengo que decir que es un libro muy denso, pero que tiene mucha riqueza. ¿Y la Biblia cómo está? La Biblia voy por el Evangelio de San Juan. Vas, o sea que ya vienes y ya vas. Empecé, mi propio padre me recomendó que empezara primero los Evangelios y luego fuera al Antiguo Testamento. Así que eso estoy haciendo y voy por el Evangelio de San Juan y empezando. ¿Y qué versión de la Biblia o qué edición de la Biblia o qué traducción tienes? La edición latinoamericana. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos libros tiene esa edición? 72. 72 libros, caramba. Me podrías mencionar, no los 4 evangelios, pero me podrías mencionar 5 libros de la Biblia. Génesis. Que no sea, ya dijiste uno de la Torá, del Pentateuco. Ahora dime los otros 4 que no sean del Pentateuco. Apocalipsis, las cartas de San Juan. Ahí se fueron 3, ya se fueron las 5. Perfecto, Esteban. Muy bien. Tenemos que irnos a una pausa, ya llegó la mitad del programa, así que tenemos la oportunidad de tomar una pausa, un descansito, y volvemos en breve. Venimos en breve, no se vayan porque las mejores preguntas y las mejores respuestas vienen ahora en la voz de Esteban Francisco. Primero dijeron que era imposible realizar una obra de esta magnitud, pero la construimos. Después, que ir a Rusia sería la proeza deportiva más grande del año. Y lo conseguimos. Lo hemos logrado porque el panameño es tenaz, porque sabemos que puede ser difícil, pero no imposible. Porque luchamos, no hasta el medio tiempo, no hasta el minuto 80. Luchamos hasta que el árbitro pite. Y si ganamos o perdemos, nuestro espíritu no decae. Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone. Conozcan a Panamá, un país pequeño en tamaño, pero grande en espíritu. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
Empezó la fiesta del fútbol en Raenco, con la última tecnología, a los mejores precios, de prestigiosas marcas como Samsung, Sony, LG, Panasonic y Sankei, y de todos los tamaños. Siéntete dentro de la cancha con el 56 de Raenco y mete tu gol. ¿Influyen las canciones de hoy en la conducta de quienes las escuchan? ¿Debería regularse el contenido y la difusión de estas canciones? El Centro de Atención Integral San Juan Pablo II te invita al foro Sexo, Drogas y Violencia en la Música. ¿Quién lo regula? Con la participación de psiquiatras, psicólogos y otros expertos. El lunes 18 de junio de 1 a 3 de la tarde en el Salón Marcos Magrat del Arzobispado de Panamá. Entrada gratuita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Diana, ¿qué pasó? Es que según la flor, el amor de mi vida no me quiere. Ay, Diana, lo que pasa es que tú no sabes del amor. ¿Qué? No. Pero si quieres saber del tema, Llamas de Esperanza va a hablar de eso este viernes a las 7 de la noche por FTV, el canal oficial de la JMJ 2019. No te lo pierdas. Está bien. Segunda parte del programa de esta noche, de 2000 años después, en esta noche con un diálogo muy interesante con un adolescente, con un joven, pues, de 17 años, Esteban Francisco. El teléfono aquí esta noche es del 230-1955, 230-1955, en caso de que alguno de ustedes desee, pues, interactuar, preguntar, conversar un poquito con Esteban Francisco, 230-1955. El teléfono del chat, lastimosamente, el encargado de cargarlo y hacerlo llevar aquí a los estudios, pues tuvo un contratiempo, aparentemente no pudo, y no tenemos teléfono para los chats esta noche. Vamos a tener que hacerle un memo, una amonestación, por ser la primera vez, suave, ¿verdad? ¿Le parece? Sí, una amonestación por ser la primera vez, pero la segunda vez... pues tenemos que hacerle un segundo memo, ¿verdad? Sí. Ya no tan suave. Muy bien. Teniendo misericordia siempre con el hermano. Con misericordia. Sí. Muy bien. Es que, por ejemplo, cuando un padre, por ejemplo, castiga a un hijo, no de golpe, pero de algún modo lo hace con amor. Sí. Pero sabe que necesita la disciplina, ¿verdad? Por supuesto. A uno como hijo no le gusta, pero entiende que si no lo hubieran disciplinado, en ese momento uno hubiera quizás interpretado y torcido el camino de uno, producto de que el papá y la mamá no se atrevieron a decirle algo a uno. Ahora, ¿cómo te portas con tu papá y tu mamá? Pues he de decir que ya que estoy en la edad de la rebeldía, ¿no? Ah, tú ¿Sabe? también eres rebelde. Yo no me considero a mí rebelde, pero tampoco me considero un santo. Confieso que discuto con mi mamá. No lo hago a diario, pero sí hay momentos en los que a lo mejor su carácter choca con el mío o yo choco con el carácter Pero de si yo ella. la conozco a ella y ella es un pan dulce, es algo maravilloso, un carácter tan jovial, siempre está risueña. Entonces debe ser culpa ¿Ella está mía. viendo el programa? Probablemente sí. ¿Cómo que probablemente? Mándele un saludo a su mamá. Un saludo, mamá, te quiero mucho. No, lo último no se escuchó bien. ¿Podría repetirlo más despacio? Te quiero mucho, mamá. Sí. Lo que pasa, Esteban, que uno no comprende a cabalidad el papel de las madres. Las madres son muy regañonas. Sí, pero las madres son las que lidian el día a día, cosas que nosotros los padres somos bastante frescones. Los detalles, cuando están chiquitos, cada mínima cosa que le pase al niño, la mamá está al 100%. Los padres también, pero no están al 100%. Entonces ellas tienen que lidiar esto, a veces atender detalles que el hombre a lo mejor está leyendo el catecismo. ¿Sí? Espérate, estoy en el capítulo 18. La suma teológica, ¿dónde es que está? Está en el volumen 3 de la suma teológica, porque esto dice que Santo Tomás dijo y la mamá está en lo cotidiano. Hay ese balance, ¿verdad? Entonces a veces pierden un poco la calma y por supuesto, sobre todo el varón también se siente, pero conforme avanza el tiempo, uno va comprendiendo que ese fragor de la madre
es un fragor santo. Porque aunque se le pase la mano, le parece a uno, cuando no lo escucha, le hace falta. Sí. Con la edad también le hace falta. Y es importante pues que te haga yo esta comparación para que, porque sí, las mamás te ponen, pero ese es el balance. Si el papá fuera como, o la mamá fuera como el papá, que es aburrido, o viceversa, ¿no? Tenemos que hacer el balance, papá, mamá. Y pues, cuando uno tiene un papá de carácter, ¿tu papá tiene carácter o poquito o mucho? Pues mi papá sabe cómo llevar las situaciones, pero mi mamá siempre nos dice, no quieres ver a tu papá molesto. Así que... Claro, o sea que lo que quiero decir es que uno, el que tiene aparente buen carácter es porque tiene una gracia especial de Dios que la está poniendo, la está aprovechando. No es que no tenga carácter, pero el hijo sale como es normalmente el padre, si es varón, la hija como la mamá. Hay una tendencia a parecerse mucho según los sexos. Bien, entonces, ¿cómo harías tú para compartir cuando tú sales de tu casa, cuando vas a la escuela? Entiendo que ya pronto vas para la universidad. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene, si es que tiene sentido para ti, llevarles a todos los jóvenes la buena nueva de Jesucristo? ¿Y cómo crees tú que se puede hacer? Pues, de hecho, me he encontrado ya en la escuela con muchos compañeros que presentan inquietudes ante ciertas situaciones de la fe, que me preguntan porque tienen una noción de que yo sé un poco más que ellos y me preguntan sobre ciertas cosas. Algunas son inquietudes un tanto más filosóficas, otras son inquietudes dentro de lo que es la religión, pero yo considero que la importancia de esto radica principalmente en querer no solo ayudar al otro a que se dé cuenta de las cosas, sino a, si es posible, que pueda salvar su alma, que pueda llegar al cielo algún día y que pueda vivir su fe en vida de la mejor forma posible. Dijiste salvar su alma. ¿En qué consiste la salvación del alma? En poder llevar una vida de acuerdo a todo como Dios te lo pide. En San Francisco de Sales decía que la santidad está en hacer todo lo que tú haces de la forma más perfecta posible y ofreciéndoselo a Dios. Siendo santo siendo un doctor, siendo santo siendo una ama de casa, siendo santo siendo un estudiante, siempre haciendo todo de la forma como Dios quiere. Tú habrás podido observar a estos muchachos que están detrás de las cámaras. Mira la alegría que tienen en el rostro, mira la felicidad. Esos muchachos están, pues, ¿tú crees que ellos pueden ser santos? Por supuesto que sí. ¿Sí? Todos estamos llamados a la santidad. San David, por ejemplo. San David. San David. ¿Y San Oriel? También. O sea que la santidad no es solamente de unos o de otros, sino todos estamos llamados a la santidad. A la santidad. Pero la santidad es algo difícil. ¿Qué métodos, qué caminar diario recomiendas para un joven que tiene tantos impulsos? Porque cuando se es joven, por ejemplo, cuando yo estaba de tu edad, cada día me gustaba una muchacha diferente. Yo decía que esa era la más bonita y al día siguiente veía otra que era la más bonita que ahora sí. Y de pronto, una serie de emociones que pasan, y no solo emociones espirituales, sino en el cuerpo. Por supuesto. Una fuerza. ¿Cómo recomiendas una lista de un curso de acción en el joven? Porque si uno no lo hace con la voluntad y el rumbo adecuado, solo con que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero eso, ¿cómo se come? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en el día a día de un joven? Si yo no tengo un enfoque claro, entonces puede ser que ande hace rato por el camino incorrecto y creo que estoy haciendo lo que porque incluso hablo de Dios, y cuando paso por una iglesia me santiguo. ¿Cómo sería, digamos, ¿Aló? 1, 2, 3 aspectos? Tenemos una llamada, parece. ¿Aló? Esteban, adelante. Disculpe que le hicimos esperar. Buenas noches. Venga, adelante. Oiga, buenas. Buenas noches. Oiga, para saludar al muchacho y mandarle mucha felicitación porque parece que es un hijo obediente. Y nosotros todos los que queremos ser santos es hacer todo lo que Dios nos tiene preparado bien hecho y así llegamos a ser santos. Ya ser dama de casa o ya ser una buena mamá, eso hace que uno llega a ser santo.
Se terminó, sí. Es que se cortó de pronto y quedé. Bueno, ya escuchaste a la, Sí, sí, sí. a la señora. Parece obediente. Eso escuché yo, no sé. No, Dice, no el digo, muchacho sí, parece obediente. ¿Qué dices al respecto? Yo De me 1 a considero 4. 5.5. No, yo no te veo todos los días, Esteban. Te veo muy rara vez. Pero yo puedo afirmar que en obediencia tienes 5. No me lo tienes que discutir, pero no significa que uno no objete alguna cosa con el papá. Yo discrepaba, o a la mamá. Pero a última instancia uno acata, sabe, que papá y mamá, bueno, no es que no tengas tu autonomía y tu opinión, pero que Ellos saben el camino y en este momento estás bajo el techo de ellos. Sí. Y tú no tienes idea de la preocupación de los padres cuando sale a trabajar el papá y la mamá, o la mamá queda en casa haciendo el trabajo más duro, que es el de la casa. El pensamiento total son los hijos. Son los hijos. Eso, y el hijo puede estar feliz, contento, preocupado por sus estudios, la muchachita que le gustó, o el problemita que tuvo con el otro muchacho, qué sé yo. Pero el objetivo del padre y la madre son los hijos. Eso, y por eso el canal de obediencia de un buen hijo con unos buenos padres salvaguarda el futuro de esa familia. Porque si fuera un mal padre, entonces habría que velar, custodiar, porque también hay padres que oprimen, y estos son casos de otro tipo, o madres, pero generalmente el padre, violentos, qué sé yo. Parece que vi un teléfono, un letrero luminoso allí, digital, que se levantó y pensé que era conmigo, pero no tengo la pericia de discernir un letrero de otro. Así que, ahora, hablábamos de los consejos que le podía dar para seguir. Digamos que no consejos, porque dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Exacto. Pero lo que te han servido a ti, pues, para tu vida, que si a alguien le parece que puedan ser útiles, pues que vean que a ti te han servido. Pues en lo que a mí respecta, a mí me recuerdo que me instruyeron de la siguiente forma. Me dijeron, primero, procura siempre estar en gracia de Dios, porque en lo que es la lucha espiritual no lo vas a poder hacer solo. Siempre necesitas de la ayuda de Dios, y también pide la intercesión a la Virgen María, ya sea a través del rosario especialmente, una oración muy poderosa. Y me decían, ataca los pecados o cambia los pecados de mayor a menor. Si tú tienes un pecado que es el que te acosa con mayor severidad, pero no es el más grave de todos, pues no vas a poder eliminarlo, sino eliminas el que está por encima de ese primero. Es como el que ofende a su mamá y luego va y ofende a los de la calle. Primero debe vigilar por por respetar siempre, procurar siempre respetar a su mamá, y cuando logre respetar a su mamá, poco a poco ir cambiando y no desanimarse, entender que esto es un proceso largo y que es de poco a poco, y que aunque tú sientas que dejaste ese pecado a un lado, puede volver de otra forma, en otra tentación, y puedes volver a caer. Sin embargo, esto no debe ser causa de desánimo, ya que uno va, se confiesa y es como volver a empezar. Dijiste estar en gracia de Dios. ¿Qué significa estar en gracia de Dios? Para mí, estar en gracia de Dios es poder decir que es difícil de explicar, pero es como estar consciente de que tus acciones van acorde a lo que Dios quiere. Por supuesto que estás pecando, por supuesto que hay cosas que no estás haciendo bien, pero que tú sepas que en general tu vida está tomando el rumbo que Dios quiere. Y por ejemplo, yo sé que hice mal clarito allí y que eso es un pecado. Luego hice esta otra cosa, quiero corregirla. En ese momento no estoy en gracia de Dios. ¿Cómo hago para conseguir la gracia esa? A través de la confesión. Ajá, la confesión. O sea que como joven te confiesas. Por supuesto que sí. De mi primera confesión fue cuando hice mi primera comunión. Antes de hacer mi primera comunión, me confesé con el párroco de la iglesia, y a partir de ahí, cada vez que podemos, nos confesamos todos juntos en familia. Muy interesante. Cuando tú eras niñito, tal vez te acuerdas o tal vez no, pero cuando a veces nos encontrábamos en alguna casa de familia, con tu tu mamá, tu papá, estabas tú nada más, todavía estaba Lucía, o creo que Lucía ya ha llegado, o no estoy seguro,
Creo que estaba pequeñita. Pequeñita, pero tú rezabas el rosario, era impresionante. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, sí recuerdo. Sí, todo el mundo quedaba impresionado, rezabas el rosario. ¿Sigues rezando el rosario así con esa intensidad, con ese fervor? Sí, aún rezo el rosario. Lo hago, procuro hacerlo un misterio al día, al menos, porque en ocasiones siento que en la rutina no me da tiempo a más. Así que lo que hago es que cuando tengo un espacio libre, que normalmente es cuando voy caminando de mi casa a la escuela, rezo un misterio del Santo Rosario. Excelente, Esteban, muy, muy interesante, porque si no se ora, entonces todo lo que estamos diciendo aquí queda en lo que sería esfuerzo meramente humano, lo que el Papa llama el pelagianismo o el neopelagianismo, en donde el hombre dice: yo soy el que puede. Lo que puede, yo soy la medida de todo, el cielo es el límite, yo soy quien pone los límites. ¿Cómo es que se dice? Estoy bendecido, en victoria y prosperado. O sea que yo decreto que... Yo le estoy diciendo a Dios lo que Él debe hacer. Porque yo lo decreto, por ejemplo, ese tipo de pelagianismo falso, ¿no? Ofensivo. Sí, muy bien, ofensivo. Perfecto. ¿Y cómo se puede decir que un hijo puede honrar padre y madre a tu edad, por ejemplo? Yo considero que mi forma de honrar a mis padres es a través del esfuerzo cotidiano, en especial en lo que son mis deberes. Por ejemplo, mi deber actualmente es estudiar. Entonces yo honro a mis padres cuando yo hago mi mejor esfuerzo en la escuela, o cuando en la calle, cuando no estoy en compañía de mis padres, yo respeto y sigo las enseñanzas que ellos me dejaron como padre, ya sea los buenos modales, o el respeto a los demás, o cualquiera de estos enseñanzas que nos han dejado nuestros padres. Cuando uno las sigue sin necesidad de que estén acosándolo para que las haga, en mi opinión es una forma de honrar a los padres. Tú sabes que hay un santo cuya vocación, cuyo carisma eran los jóvenes. Don Bosco. San Juan Bosco, sí. San Juan Bosco, tal vez conoces el sueño que tuvo a los 9 años. No. San Juan Bosco tuvo un sueño a los 9 años en donde él veía un grupo de muchachos que maldecían, decían palabras sucias, hacían toda clase de groserías, y entonces él se metió a ponerlos en cintura, ¿no? A llevarlos al camino, al track. Y entonces aparece la imagen de un hombre vestido de blanco que brillaba, que le dice: no, así no, con ternura, con paciencia, con aprecio, y obtendrás lo que sigue. Y le mostró entonces la imagen otra vez, y ya los muchachos estaban tranquilitos, como si fueran corderitos. Y él le dice: ¿cómo voy a aprender yo, cómo voy a hacer yo si yo soy un ignorante, para enseñarles a ellos lo que tú me estás diciendo? Dice: te la va a enseñar aquella a la cual tu mamá enseñó a honrar 3 veces al día, a mi madre. El sueño de Don Bosco. ¿Por qué te lo digo? Porque la misión de Don Bosco era, habiendo estudiado, conocido la doctrina, porque era un estudioso de primera, él, por ejemplo, no tenía recursos para los libros y se los leía en una noche y se los memorizaba. Cuando era un pelado, todavía más joven que tú, tenía 12, 13, tenía que caminar kilómetros para poder llegar a la escuela, no tenía recursos, y los zapatos rotos con lodo. Sin embargo, él era feliz, era un muchacho, un niño alegre, llevaba a Cristo en su corazón y a la Virgen María. Pero a lo que voy, aprendió tanto que entonces él se hizo saltimbanqui, o sea, hacía trucos de magia, prestidigitación más bien, inclusive hacía acrobacias de circo para captar la atención de los muchachos, esos muchachos que se sentían aburridos con la doctrina, esos muchachos que no les interesaba la doctrina, esos muchachos apáticos con la doctrina, que también decían, ya no decían mejor el amor que el conocimiento, sino mejor el juego, ni siquiera el amor, sino tú sabes, el juego, andar por ahí haciendo travesuras. Y ese hombre, Don Bosco, conociendo el corazón de ellos y con la ternura que la Virgen María le imprimió en el corazón, entonces los fue llevando al conocimiento de la verdadera felicidad. Y él decía: dame almas y quédate con todos los demás, porque él quería salvar esas almas, porque sabía que si no las guiaba a alguien, se perdían. Entonces ahora yo te quiero
trasladar un poco el modelo de Don Bosco, este ejemplo de Don Bosco, para que lo medites si te parece y veas que tal vez Dios ve en ti a un Don Bosco también. Que con ese conocimiento y ese carácter, esa determinación, esa formalidad, entonces nosotros, eso es lo que decían los letreros digitales, holográficos, mira, y se mueven. Impresionante. Y, ¿verdad? Sí, sí. Tú no te imaginabas que era tan impresionante, ¿no? No. Mira son LEDs diminutos, ¿verdad? Y ni siquiera parpadea, todo tan... Sí. Tú quizás me habrías oído, pero ya lo viste por ti mismo. Sí, impresionante. Sí. Entonces, ese papel de Don Bosco, porque Don Bosco es Don Bosco, tú eres tú y yo soy yo y tu papá es tu papá, no somos... Pero Dios es la gracia de Dios actuando en cada uno. Y los resultados a veces se parecen, pero es por la gracia de Dios y que uno se pone al servicio de Dios. Entonces, hay muchos muchachos de tu edad y por allá un poquito más abajo que le escucharían con mucha atención a otro muchacho. Sí. A veces no tanto a una persona de la edad mía, por ejemplo, o de más edad, o a un papá, pero sí a un joven de su nivel, de su edad contemporáneo. ¿Qué te parece? Ya en pocos minutos, porque ya con esto tienes que hacer una conclusión, que nos estamos despidiendo, pero ¿qué te parece esa posible, si es que fuera una misión que a lo mejor pudiera estar perfilándose en ti? De hecho, me ha tocado en algunas ocasiones que por lo general yo no busco a la gente, sino que algunas personas con dudas me buscan a mí y me hacen esas preguntas. No sé si saben que yo conozco un poquito más que ellos o de cualquier forma, pero yo siempre también estoy abierto a solventar dudas con respecto a este tipo de temas, porque yo lo veo como eso, como una misión de Dios de poder evangelizar, una forma de evangelización. Y si yo con esa pequeña frase, con esa pequeña respuesta puedo hacer que esa persona cambie su vida o que vea la religión de una forma distinta, yo considero que es siempre ganancia. ¿Eres feliz? Sí. ¿Qué es la alegría para ti? Es conocer a Dios. Conocer a Dios. Eso se traduce todo. Quizás por eso los muchachos te buscan. Porque aunque no sepan que tú sabes, ven en ti el sello de Dios en tu rostro, en tu conducta, porque eso se irradia. Porque Jesús dice que la lámpara no se pone debajo de la mesa una vez que se enciende, sino encima de la mesa, para que los hombres viéndola alaben a Dios que está en los cielos. Y eso es lo que ellos ven en ti. La alegría que Dios pone en ti porque tú crees en Él y lo quieres y lo amas, entonces tú le irradias y ellos buscan la luz. Y te toca a ti ser puente para llevarlos a Jesucristo. ¿Te atreves a aceptar el reto? Sí. Perfecto. Esteban, muchísimas gracias. Amigos televidentes, le agradecemos a Esteban Francisco, a sus padres que pues aprobaron que viniera aquí al programa de televisión. Deben entender ustedes, amigos, como también lo entiendo yo, que cuando Esteban viene es un joven, él no quiere parecer que él es mejor que nadie, ni que porque yo soy el que más sé, sino simplemente, incluso venir aquí es un desafío para él, porque algunos dirán, sí, él se la tira de que... No, lo hace para que compartamos y conozcamos que conociendo a Jesucristo, viviendo lo que nos enseñó, lo que nos dejó en la Iglesia Católica, eso nos produce una felicidad por encima de toda medida, por encima de toda circunstancia, en medio de las vicisitudes, en medio del estrés, de los problemas, de los agobios que sí los tenemos y hay que resolverlos y hay que confrontarlos, las enfermedades. Prevalece la luz de Jesucristo en nuestro corazón, la luz de Dios en nuestras vidas, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tendrán tribulación, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Esta noche hemos estado con ustedes. Esteban. Y quien le manda un saludo a su mamá, Sara. Sí, Sara. A quien quieres más todavía de lo que la querías hace un rato, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y a tus hermanas, Lucía, Marián y Juan Pablo. Y Juan Pablo, y también a tu papá. Sí, un saludo a mi papá, Roquel, que no sé si lo conocerán. ¿Usted cree que lo conozcan, señor Luis? No estoy seguro, pero ellos conocen a un teólogo, Roquel, es el mismo. Entonces, ¿y a tu papá lo quieres también? Sí, por supuesto. Entonces, ya dijimos, los amigos suyos, Esteban Francisco, Roquel tras las cámaras también, es David, Oriel, y también tenemos a nuestro amigo Rogelio, ¿verdad? Sí. Rogelio, el productor, y Luis.
les deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que Dios, que permitan ustedes que se implante en el corazón, en el alma de ustedes, el sello de Dios, y que repitamos con frecuencia aquella frase que Dios inspiró a San Juan Bosco, que dice: tristeza y melancolía fuera de la casa mía.